Vamos a la nota, ¿sí? Porque vamos a presentar al economista Federico Bacarezza. Y así de una, para no perder tiempo, le mandamos el saludito desde acá. Omar López, en este espacio de mate amargo en las mañanas infernales de la 1050, los saluda. Federico, muchas gracias por estar. ¿Cómo le va? Y para toda la mesa. Bueno, muy generoso. Te quería preguntar, Federico, si sos tan amable, ¿cómo ves los tiempos que tendría el gobierno? Porque aparentemente la urgencia que manifiesta Milei de manera sistemática le está marcando que tiene un esquema de corto plazo para esta ejecución, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tiempo que tiene el gobierno para sacar adelante a capa y espada esta nueva estructura que presenta de apropiación? ¿Y cuál es el tiempo que tiene la política, no? Porque aquí también esto juega, porque este es un escenario, yo diría, casi inédito comparado con otras crisis para la política que hace rato que viene navegando por cauces muy complejos y sin encontrar una forma de articulación política y de superación de las ideas, ¿no? Claramente, mira, te voy respondiendo también por parte. Para eso nos remontamos un pasito para atrás al gobierno anterior. Pensemos que el gobierno anterior fue un gobierno que erosionó su capital político, lo erosionó a lo largo de los últimos 4 años, lo fue erosionando. Recibe el gobierno anterior un capital político muy fuerte para llevar adelante una gestión en la cual se le demandaba la recuperación de ingresos y de aspectos que la sociedad perdió con el gobierno de Mauricio Macri, y el gobierno anterior decepciona a la sociedad casi durante 3 años y a último momento pone a un candidato como es Sergio Massa, se determina un candidato que trata en cierta medida de recuperar parte del capital político que erosionó, que destruyó, que despedazó Alberto Fernández durante su gestión, que fue está muy poco bien valorada por la sociedad, y creo que con justa razón. Sergio Massa termina unas elecciones en la cual en primero sale en tercer puesto y después termina con un 44% de los votos. La verdad que Sergio Massa en cierta medida llega con el barco políticamente y económicamente muy dañado. Ahora, esta gestión que viene ahora sabe que las políticas que tiene que llevar adelante, si bien tiene un capital político importante por haber ganado en el balotaje, él dice, gané con el 56% de los votos. No, ganaste en un balotaje, ganaste en un balotaje traccionando votos que no te votaron inicialmente a vos, pero bueno, llega con un 56% de los votos en balotaje, un capital político en el cual no tenés una estructura política para sostenerlo, muy volátil, y que las políticas son socialmente y políticamente tan hostiles que sabe que si no lo lleva adelante esto rápidamente, su capital político se erosiona a una velocidad que la de Alberto Fernández parecería una eternidad comparado. Alberto Fernández llevó políticas muy hostiles hacia el conjunto de la sociedad económicamente, pero supo distribuirlas en el tiempo. En cambio, esto tiene un capital político recién ganada la elección, que a los 20 días ya estás teniendo 2 marchas y vas camino también a un paro general. O sea, ningún presidente se le hizo un paro general, o se empezó a hablar de paro general a los 20 días de haber asumido. Entonces tiene un capital político en la cual es muy incierto el futuro político de este gobierno, y ellos lo saben. Cuando nos ponemos a pensar en los tiempos y en los plazos, ¿no? También se me ocurre preguntarte algo que hablaba con Raúl de la Torre los otros días, ¿no? ¿Cómo ves vos la cuestión, el funcionamiento de los grandes intereses, las grandes corporaciones económicas, que no solo están acá en esta alianza, sino que están por fuera de esta alianza, ¿no? O sea, ¿puede haber un tercero en discordia en esta pulseada por la apropiación de los recursos naturales que haga cambiar de alguna manera la forma de esta alianza? Digamos que por el momento sí hay intereses, lógicamente, el capital, no solamente económico nacional, sino también transnacional,
busca oportunidades, por así decirlo. Y Milei es una oportunidad para ellos también. Ahora lo que hay que tener en cuenta es si esa oportunidad se va a poder materializar o se va a quedar solamente ahí. Y bueno, todo depende de cómo se vayan sucediendo los hechos y de la fortaleza que tenga, podría decirse, el gobierno entrante para bancar la parada frente a una sociedad que rápidamente puede cambiar de opinión, y que lo que quería ayer puede no ser lo que quiera mañana. Y el capital transnacional, tanto exterior como el capital o la gran burguesía nacional que se beneficiaría con esto, están atentos a esos cambios, a esos cambios de humor. Y así como lo bancaron a Milei, lo apalancaron, lo financiaron y lo aplaudieron, van a ser los que rápidamente se den vuelta cuando ya este fusible esté quemado. Hay un cruce de intereses impresionante y hay una especie de alianza que hay que ver cuánto se sostiene entre estos grandes grupos de transnacionales que están afuera y los que están adentro, ¿no? Cuando la geopolítica haga tallar otras necesidades también, ¿no? Con los recursos. No, pero claramente. Y vamos a ver cuánto aguanta el humor social. ¿Cuánto aguanta el humor social con estas políticas tan brutalmente antisociales? Yo me acuerdo el otro día, estaba en casa, tenía apagada la televisión, no sabía qué era lo que estaba pasando, porque a veces desconecto un poco, porque viste como en la vida nuestra que estamos todo el tiempo metidos en esto, y a veces está desconectar un poco, y empiezo a escuchar una cacerola de Palermo. Y después otra cacerola. Y la clase media, el hombre de clase media, el ciudadano de clase media, no es alguien de movilización y paro general. Vamos a partir de ahí. Es hombre de protesta, enojo, tuiteo, bronca, red social y cacerolazo. La clase media se moviliza, se expresa políticamente de manera diferente a los sectores populares. Cuando la clase media, cuando las cacerolas empiezan a sonar, eso no son movilizaciones y paros generales de los sectores populares. Cuando las cacerolas empiecen a sonar en todo el país, está sonado, verdaderamente está sonado, porque es la clase media que ya te levantó el apoyo completamente. Y no puede ser que a los 10 días de haber asumido, este gobierno reciba el primer cacerolazo. Ese es todo un mensaje del humor social también. Sí, hay que ver ese humor, cómo se empieza a intervenir en el sentido de acompañarlo, en el sentido de poner la escucha, en el sentido de ayudar a organizar y a mejorar la comprensión de la tragedia que estamos viviendo, que recién empieza. Por la política, ¿no? Por la política. Estamos en una disyuntiva muy cruel, muy difícil, porque también tenemos un ejercicio de la política que está cruzado también por fuertes intereses y oportunismos, y aparte por una asignatura pendiente de elevar la calidad de comprensión sobre lo que está sucediendo para actuar, ¿no? O sea, la crisis también está incrustada en la clase política, y esto es una cuestión que dificulta todo el escenario, ¿no? Claro, mientras tanto los de abajo son los que pagan con claramente, ¿no? Totalmente. Claramente. Ahora vamos a ver, yo creo que en esta instancia, durante este gobierno se cumplen, o sea, justamente este año, ¿no? En 2023 se cumple, porque todavía estamos, los 40 años de democracia. Y creo que a partir de la llegada del mismo día que Javier Milei asumió, nos dejó un mensaje a todos los argentinos con sus acciones de no hablarle al Congreso, de no darle un discurso a nuestros representantes, tal como establece y manda la Constitución, de hablarle directamente a sus fans, a sus militantes convocados en la plaza de los dos congresos, de eludir el debate parlamentario. Bueno, vamos a ver cuál es la resistencia de la democracia con un país con 45% de pobres, en el cual lo último que le queda a los argentinos
dignos nosotros, todos nosotros los 45 millones, dignamente lo último que nos queda es la democracia. Entonces ya, vivimos peor económicamente de lo que vivíamos antes. Hay un deterioro de la cultura política en la Argentina groserísimo. Hay un deterioro social enorme. Bueno, ¿qué es lo último que queda? Defender la democracia. Pues ya la economía la perdiste, la sociedad la perdiste, la política la perdiste. Bueno, ahora se está jugando la democracia. Vamos a ver si los argentinos tenemos el talante suficiente como para poder defender las normas que nos unen a todos bajo una misma bandera, bajo un mismo sol y bajo una misma república. Es así, Federico. Yo te agradezco muchísimo este contacto, encantado de haber dialogado contigo, Federico Vacarezza, y ojalá que se repita, ¿te parece? Cuando ustedes quieran, son unos amigos. Les mando un abrazo enorme, quedo a plena disposición y les deseo sobre todo unas muy felices fiestas.